a recitároslo. Mm, bueno, David González es diseñador regenerativo de agroecosistemas, es licenciado en en ciencias químicas y máster en ciencias agroambientales, es socio fundador de Sustrayac Habitat Design, cooperativa donde diseña, planifica y asesora proyectos de agricultura regenerativa y restauración de ecosistemas desde una perspectiva de la economía social y solidaria. Trabaja en el desarrollo de sistemas agroalimentarios más sostenibles, basados en la utilización de recursos locales disponibles, aplicándolo tanto a escala de parcela como a nivel bioregional a través de la planificación y el desarrollo de un modelo propio que denomina como gestión agroecológica del territorio. Actualmente tiene o está involucrado en un proyecto LIFE de la Unión Europea que se llama Crops for Life, cuyo objetivo es el incremento de la producción local de alimentos frescos con manejo regenerativo consumidos localmente. Para ello combina explotaciones agroecológicas altamente productivas, aspectos como el relevo generacional, la comercialización de producto local, el análisis y adaptación del marco normativo para favorecer el desarrollo de los modelos agroecológicos, y también en la actualidad se encuentra implementando el enfoque de los espacios test agrarios para la consecución. Así que, David, bueno, pues más o menos media hora. Pues muchísimas gracias, José Luis, Javier. Uy, no se oye. ¿Ahora? Sí. José Luis, muchísimas gracias. Javier Gadea, al CSIC, es un honor para mí estar aquí. No pertenezco a la academia, vengo del campo, vengo de pegarme, en el buen sentido, con las administraciones, con la parte política, con la construcción en el día a día, pero sí que necesitamos urgentemente fortalecer esa conexión con la academia, ¿no? Y que muchas de las cosas que estamos haciendo, que se pueda aportar desde esa praxis, desde ese día a día, en la construcción de lo que estamos haciendo, y que es absolutamente fundamental la necesidad de la academia. Muchísimas gracias por aguantar hasta aquí. O sea, menudo papelón. Aquí, esto es activismo ya, un viernes a las 6 de la tarde estar aquí cuando podíamos estar disfrutando de cañas y libertad por Madrid. Gracias, de verdad. Bueno, somos una cooperativa pequeña, como dice José Luis, desde el año 2016 estamos tratando de impulsar la transición agroecológica, por un lado ayudando a personas jóvenes que quieren incorporarse al sector, por otro lado a productores convencionales que quieren iniciar una transición hacia una producción agroecológica diversificada, y para ello nos apoyamos en herramientas de agricultura regenerativa y, por otro lado, desde una perspectiva de economía social, solidaria, transformadora, que para nosotros es absolutamente fundamental. Y en todo esto de la transición agroecológica, para nosotros, en nuestra experiencia, y es un tema que no ha salido prácticamente a lo largo de toda la mañana, eh, creo que además es donde nos lo estamos jugando absolutamente todo, es el planeamiento, es la ordenación del territorio, y creo que es ahí donde tenemos que invertir mucha energía en estos momentos, porque si no abordamos esta cuestión, realmente no vamos a poder hacer una transición agroecológica, no vamos a poder hacer estos cambios que necesitamos, porque realmente el bloqueo que tenemos entre las capas en el planeamiento en estos momentos nos impide hacer ese salto de escala que realmente necesitamos. Y no quería comenzar esta sesión pues trayendo un trabajo que tuvimos el honor de participar en el grupo redactor de un encargo de gobierno vasco, en el que realizamos los estudios previos y el diagnóstico para la revisión del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central en su contexto para su consideración como bioregión, precisamente. Y bueno, la verdad es que fue un trabajo muy interesante porque nos permitió como tratar de poner esta cuestión encima de la mesa, y más desde un ámbito político, desde un ámbito institucional, en el que el enfoque bioregional era el centro realmente de la propuesta, ¿no? Este enfoque bioregional que, desde nuestra experiencia, hay muchísimas definiciones. Yo no soy académico, me faltan lecturas para poder profundizar en todo esto, pero que a nosotros nos gusta traer un poco algunas herramientas del pasado, como son pues este marco que nos ofrece nuestro territorio cuando hablamos de las comarcas, nos encaja bastante bien con un concepto bioregional, y lo que buscamos de alguna manera es pues como tratar de ceñirnos a nuestro propio territorio para buscar de alguna forma el tratar de proveernos de residencia y bienestar para nuestra población, dar soporte a los medios necesarios para la vida en comunidad y asegurar la salud ecológica del territorio. Para ello lo que hicimos es aprovecharnos, muy rápido, ¿cómo paso para atrás? Bueno, Anterior. para Sí. atrás aquí.
aquí. Sí, eso es, aprovecharnos de esta metodología de la Universidad de Leeds, en la que pues cómo desarrollar una buena vida dentro de los límites planetarios. Hicimos un análisis de metabolismo social dentro de los términos de la propia bioregión, que es la llanada alavesa, y la verdad es que nos salieron cosas pues, muy interesantes, ¿no? En el sentido de que bueno, pues no es una sorpresa de que el nivel de vida o la calidad de vida que podemos disfrutar dentro de nuestro territorio es muy alta, pero que a la vez nos encontramos con algunos límites que están muy desbordados, en lo que nos comentaba Pablo esta mañana del modelo del donut, en el que algunos límites están muy desbordados y sobre todo que están muy o directamente relacionados con el modelo de agricultura convencional que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Especialmente lo referente a los límites de nitrógeno, fósforo, de CO2, etcétera, que están absolutamente desbordados, y eso sí que nos hace como un planteamiento para cuestionarnos el modelo que tenemos actualmente y cuál podría ser el enfoque desde el cual pues, tratar de adaptarnos a los límites que nos aporta nuestro propio territorio. Tenemos la suerte de estar en un territorio que, a pesar de que es pequeño, nuestra densidad poblacional se centra en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y a su vez nos permite disponer de un territorio muy amplio en el que tenemos pues como diferentes estudios que nos indican que tenemos una capacidad muy alta para poder satisfacer las necesidades que tenemos en el territorio. Concepto de necesidades, partimos del marco también del economista Max Neff, ¿no? De necesidades satisfactores, etcétera, de definir qué son las necesidades para un ser humano. Y desde estos estudios y desde procesos que venimos acompañando durante muchos años en nuestra trayectoria profesional, pues nos parece que es importante, pues, o hemos definido un concepto que denominamos la gestión agroecológica del territorio, que es un modelo de planificación y gestión que nos permite cuidar y dinamizar nuestro entorno por medio de una actividad económica que está adaptada a los recursos que tenemos disponibles dentro de la bioregión. Y de alguna forma se asienta también sobre los modelos tradicionales de gestión comunitaria, pero que lo actualizamos con herramientas de agricultura regenerativa, con permacultura, con agroecología, etcétera, y sobre todo pues introduciendo criterios de sostenibilidad, de justicia social y de economía social y solidaria. En todo este camino, realmente lo que estamos descubriendo es nuestras propias raíces. Sustraya, que es un término en euskera que significa raíces. Y esto nos lleva a cuáles son las herramientas de gestión del territorio históricas que tenemos en la península ibérica, y la verdad es que estamos descubriendo un patrimonio absolutamente maravilloso, ¿no? ¿Cuál es la herramienta de gestión del territorio propia del País Vasco? Pues siempre son modelos agrosilvopastoriles que se repiten en toda la península ibérica. En el caso del País Vasco es el caserío, ¿no? Como esta herramienta de gestión del territorio en la que tenemos una parte de horticultura, cultivos extensivos, una ganadería que cierra los ciclos de fertilidad y una gestión forestal que por lo general era en mano común, ¿no? Bajo modelos comunitarios. Pero que exactamente es lo mismo pues en los modelos en Castilla, por ejemplo, como pueden ser las haciendas, en Andalucía con el modelo de los cortijos, en Baleares con todo el modelo de las posesión, por ejemplo, ¿no? Modelos agrosilvopastoriles que permiten gestionar territorio. Y ese nos parece que es un enfoque bastante interesante cuando hablamos de la cuestión bioregional, ¿no? Y como decía antes, en este estudio lo que planteábamos o lo que hacíamos era un análisis de metabolismo territorial, cómo son los flujos de materia-energía, información, conocimiento que tenemos dentro de nuestro territorio y cómo lo podemos casar todo esto con las necesidades que tenemos dentro de ese propio territorio. Para tratar de pasar o de empezar a dar pasos en este salto de escala, ¿no? Que es de lo que llevamos hablando en los últimos años en agroecología y que nos parece tan importante. Yo creo que, bueno, que el conocimiento a nivel de escala, de parcela, creo que tenemos un conocimiento acumulado importante, en confianza. Creo que también hay una cuestión agronómica importante, que es que como personas productores tenemos un margen de mejora todavía muy grande, o sea, tenemos que mejorar muchos procesos a nivel de eficiencia, tenemos que mejorar muchos procesos a nivel productivo, pero que ahora mismo el reto está en cómo hacer este salto hacia una escala más bioregional, a una escala más territorial. Nuestro marco de trabajo es la agroecología. Desde nuestro punto de vista, en este debate que tenemos actualmente tan fuerte relacionado con la agricultura regenerativa, para nosotros la agricultura regenerativa no deja de ser un conjunto de técnicas, pero que tienen que tener una base agroecológica y desde ahí es donde tenemos que partir. Y si queremos hacer un salto de escala, para nosotros el binomio agroecología, economía social y solidaria es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Pues porque
Cuestionamos también muchos de los modelos productivos que tenemos en la actualidad porque están terriblemente individualizados y mayoritariamente masculinizados. Cuando hablábamos antes de estas herramientas de gestión agroecológica del territorio que tenemos, con el caserío, con las haciendas, con etcétera, estos modelos agrosilvopastoriles, hay que decir que nunca en la historia de la humanidad, salvo en estas últimas décadas, que desde la Revolución Verde, gracias a la orgía de combustibles fósiles que nos permiten imaginar cualquier cosa y desarrollar estos modelos agrícolas individuales, nunca a lo largo de la historia de la humanidad ha existido esta posibilidad de que una única persona con un tractor gestione 200, 300, 400, 500 hectáreas de manera absolutamente individual. Entonces, como la familia tampoco esté pasando ahora mismo por uno de sus mejores momentos a lo largo de la historia, desde un punto de vista de la economía social y solidaria, ¿por qué no pensar que si la familia ha sido, o la agricultura familiar, el modelo de gestionar el territorio, entendiéndolo como un grupo de 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas que gestionan un territorio, ¿por qué no repensar esto desde la perspectiva de la economía social y solidaria y que esa familia se llame ahora cooperativa? Y hagamos planteamientos de producción, de cooperativas de producción. Creo que en Iberia tenemos una trayectoria de cooperativas agrícolas muy relacionadas con la comercialización. Estamos empezando a descubrir de que también tenemos una historia importante de cooperativas en cuanto a la producción. Y cuando esto lo aplicamos desde un punto de vista agrosilvopastoril, es decir, modelos de producción que son muy diversificados, podemos entrar a trabajar bajo equipos que pueden gestionar territorio y que pueden hacer mucho más eficiente todo el proceso productivo. Pero claro, desde un punto de vista de la agroecología, pues entendemos que no queremos las cadenas largas de producción, pero lo que hemos hecho acortando las cadenas de producción bajo estos modelos individuales de producción es que bajo las espaldas de las personas productoras cae todo el peso de la cadena. O sea, la producción, la transformación, la distribución, la comercialización, el marketing, lo cual es absolutamente imposible. Entonces, el apostar por modelos más cooperativos permiten un poco esta diversificación en cuanto a las tareas y por otro lado también el poder conciliar con la vida. Tenemos graves dificultades porque muchas de las personas productoras no saben lo que es un fin de semana, si por ejemplo tienen ganadería, no saben lo que es tener 15 días de vacaciones a lo largo del año porque asumen todo ese peso. Entonces, el trabajo en cooperativas lo que nos permite es diversificar también el tema relacionado con los cuidados. Entonces, en este salto de escala hay dos conceptos que son importantes para nosotros. Y esto es un concepto que lo tomamos prestado de nuestro amigo Juan Requejo, que es el de la autosuficiencia conectada. Si ahora mismo nos encontramos dentro de las cadenas globales de producción y distribución y tenemos una dependencia tan sumamente enorme de las cadenas largas, ahora tenemos que empezar a pensar en una deconstrucción de todo este proceso de la globalización de estas cadenas tan largas y tratar de pensar en los territorios como este punto de partida a partir del cual tenemos que repensar la producción para ir escalando poco a poco. Entonces, este concepto de la autosuficiencia conectada lo que nos plantea es que tenemos que seguir conectados a las redes globales, porque estamos hablando de seguridad alimentaria, porque tenemos que garantizar el suministro de alimentos para nuestras poblaciones, pero que tenemos que trabajar de manera muy activa en toda esta parte más autosuficiente, es decir, de aquellas cosas que podamos producir dentro de nuestros propios territorios, pues nuestra obligación es ir a por ello, ir a producir todos estos alimentos. Y aquellas cosas que no podemos satisfacer en un entorno próximo, pues tirar de esa parte más conectada, ¿no? Entonces, hacer ese planteamiento desde el municipio, hacia las bioregiones, hacia las provincias, hacia ámbitos un poquito más amplios. Y junto con eso, que también lo apuntaba Pablo esta mañana, está la cuestión del extensionismo agroecológico, bajo nuestro punto de vista. Vemos que hay muchos proyectos agroecológicos que tienen grandes déficits de conocimientos en cuanto a cuestiones técnicas, en cuanto a cuestiones sociales, en cuanto a cuestiones de comercialización y necesitan un acompañamiento. Nos encontramos también con que estamos tratando de desarrollar mucho conocimiento que históricamente en ese extensionismo de la Revolución Verde pues se desarrolló a través del dinero público, se desarrolló a través del dinero de las grandes empresas de los agronegocios, pero que ahora mismo no tenemos y que lo estamos soportando las personas productoras, que lo estamos soportando desde el conocimiento que estamos generando en las empresas de la economía social y solidaria, pero que nadie nos financia.
y que estamos haciéndolo de manera propia y nadie nos está apoyando en todo esto. Y creo que desde la administración pública esto debería ser una política pública, apostar por un extensionismo agroecológico que acompañe a las personas productoras en todos estos procesos de mejora, tanto desde un punto de vista productivo como desde un punto de vista social, organizacional, no sé, incluso ya de cuestiones más personales, ¿no? Relacionadas con los cuidados. Y esto nos parece que es algo importante y que tenemos que reivindicar y que tenemos que pedir. Nosotros en el País Vasco contamos con NEIKER, que es el Centro de Investigación Agraria del Gobierno vasco. No ofrece este tipo de servicio y si lo ofreces desde un punto de vista convencional, no lo hace desde un punto de vista agroecológico. Y esto es algo que pensamos que es importante y que se debería de realizar. En el IMIDRA creo que sí se están haciendo algo, ¿no? Alguna cosita. No están abiertos. Están abiertos a ello. Oigo algunas risas por ahí. Sí, ¿Eh? sí, sí. Se está haciendo, ¿no? Sí. A mí sí o sea, me había llegado como que se estaba realizando. Entonces, en este modelo de gestión agroecológica del territorio, para nosotros están como estos tres ejes que son fundamentales, ¿no? Este carácter biorregional o pegados a los propios territorios, cuáles son las necesidades del territorio, cuáles son los recursos que tenemos disponibles en el territorio, basado en economía social y solidaria y que sea eficaz en la lucha contra el cambio climático, es decir, centrado en los suelos, como el gran sumidero de carbono, como ese gran desastre que tenemos ahora mismo cuando te mueves por la meseta y ves esos suelos con menos del 1% de contenido de materia orgánica, es un desierto, o sea, estamos trabajando para convertir la península ibérica en un auténtico desierto y eso es un desastre, pero a la vez también es una oportunidad de que ahí pues, tenemos conocimiento en estos momentos como para poder apostar por técnicas que precisamente lo que hacen es poner el foco en la regeneración del suelo y de los contenidos de materia orgánica. Y luego también en este concepto de gestión agroecológica del territorio, a nosotros nos gusta mucho Michael Lowy y toda esta parte de la transición ecológica. Es absolutamente fundamental hablar de planificación. O sea, tenemos que planificar desde las diferentes administraciones que tenemos, desde lo más local hasta las administraciones más altas, pero esta transición o es planificada o lo va a hacer el mercado. Y eso va a ser doloroso. Con lo cual yo creo que tenemos que apostar por procesos de planificación conjunta en los que tratemos de casar esas necesidades de consumo con esas capacidades de producción que podamos tener en los propios territorios. Bueno, basados en los modelos tradicionales, no me voy a incidir en todo esto. Y este modelo de gestión agroecológica del territorio se asienta en una pieza fundamental que es estas cooperativas de gestión del territorio, ¿no? Modelos de 3, 4, 5, 6 personas que por medio de una producción agroecológica diversificada pueden realizar o pueden apostar por una diversificación económica, por una diversificación de ingresos y pueden acceder también a otras partes importantes en cuanto a la mejora de los ingresos económicos, que por ejemplo es la transformación, ¿no? Poderle dedicar una parte importante a la transformación del producto como una manera de obtener ingresos extra. Entonces ahí pues jugamos con diferentes herramientas, ¿no? Desde la producción hortícola en una escala más biointensiva a escalas más extensivas, a todo el tema de introducción de diferentes estratos. Me ha gustado muchísimo esta mañana lo que planteabas, ese planteamiento más hacia los bosques comestibles, hacia una agroforestería mixta en la que incluso podamos meter ganadería que pueda cerrar los procesos de fertilización, del suelo y que luego a partir de ahí, pues el siguiente escalón dentro de esta gestión agroecológica del territorio estaríamos hablando de los nodos de acopio y distribución. A mí la verdad es que todo lo que habéis presentado ahora del Food Hub que tenéis aquí en la Comunidad de Madrid me parece que es súper interesante. Nosotros andamos en un proceso similar, yo creo que es importante que nos juntemos y compartamos un poco toda esta información. No me voy a extender en todo esto porque lo habéis explicado estupendamente, pero sí en una figura que a nosotros nos parece fundamental en esta gestión agroecológica del territorio, que es el desarrollo de los polos de cooperación biorregional. Estos polos de cooperación biorregional, nosotros nos inspiramos del modelo francés. En Francia hay un ministerio de la economía social y solidaria y la manera de aterrizarlo en los territorios sería como una especie de agencia de desarrollo rural, pero que no tiene una visión neoliberal, sino que tiene una visión de economía social y solidaria. Y estas agencias de desarrollo rural lo que hacen es potenciar procesos económicos desde la perspectiva de la economía social y solidaria. Es decir, estos polos se cargan de entender cuáles son las necesidades, cuáles son las capacidades de producción y planifican
esa producción con estas unidades de producción de cooperativas de producción que estábamos hablando antes. Y en el medio, desde esta misión de economía social y solidaria, desarrollan actividades económicas que son absolutamente fundamentales. Y ahí estamos hablando, pues, la generación de cooperativas que se encargan de hacer logísticas, de cooperativas que ayudan en los procesos de transformación que permiten tener un valor añadido en cuanto a la producción de producto, de cooperativas de cuidados, de cooperativas energéticas, de meter en el centro cuáles son esas necesidades que tienen las bioregiones, y estos polos de cooperación bioregional lo que se trata es de articular todas esas necesidades y de buscar la financiación necesaria para que esto se pueda llevar adelante. ¿Cuánto nos queda? 10 minutos. Bueno, traguito de agua. Te añado los segundos. Entonces, desde esta perspectiva es cuando llegamos a los sistemas agroalimentarios territorializados. Me ha encantado la exposición o la imagen que ha dado Enar de mi ciudad. Creo que ha sido como una fotografía súper precisa de lo que está pasando. Tengo la suerte de vivir en una ciudad que, bueno, pues es conocida por tener un anillo verde en el entorno alrededor de toda la ciudad, que nos aporta muchísimo bienestar, y y en el imaginario de las personas que apostamos por la agroecología dentro de la ciudad. Es una idea de la Fundación Zadorra desde hace muchísimos años, es el pensar en un cinturón agroalimentario que detrás de este cinturón verde pues empieza a pensar en cómo abastecer las necesidades que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, bajo esta idea, pues eso es lo que estamos trabajando ahora, y es el proyecto que os queríamos comentar también en el día de hoy, que parte de una situación terrible. ¿Por qué? Pues porque, a pesar de que es un territorio eminentemente agrícola, Álava, pues el Centro de Estudios Ambientales, que es un organismo encargado de esta parte más medioambiental de la ciudad, pero que es un organismo autónomo del ayuntamiento, hizo un estudio para tratar de conocer cómo eran los flujos alimentarios dentro de la ciudad, y nos llevamos, bueno, no fue una sorpresa, pero simplemente pues es tener un dato negro sobre blanco que nos indica que del producto fresco que consumimos dentro de la ciudad, solamente el 1,15% de ese alimento ha sido producido dentro de nuestro propio territorio. El 1,15% del producto fresco. No me quiero ni imaginar cuál es el dato del ecológico, agroecológico, que será un 0, ¿no? Que es un... Y esto pues ha sido como un gran aldabonazo. Creo que esto es una cosa que es bastante interesante, porque desde un punto de vista de la incidencia política nos está permitiendo remover muchas conciencias y poder agitar mucho el avispero en ese sentido. O sea que invitaros también a hacer una investigación de este tipo en Madrid, yo creo que sería algo muy interesante. Y luego otro dato terrible también, que es que la media de edad ahora mismo en Álava del sector primario es de 59 años. En 5 años aproximadamente el 40% del sector va a desaparecer. Y no tenemos relevo por detrás, no viene absolutamente nadie. Y es una situación bastante dramática. Lo que decía antes, el dato de Madrid tiene que ser absolutamente escalofriante, pero es que aquí ya no estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de seguridad alimentaria. O sea, ¿cuál es el grado de vulnerabilidad que tiene mi ciudad? ¿Cuál es el grado de vulnerabilidad que tiene Madrid frente a impactos que nos están viniendo del exterior, como puede ser un COVID, que ya nos puso contra las cuerdas las cadenas largas agroalimentarias, como puede ser un barco que se queda atrancado en el canal de Suez, como pueden ser los hutíes que deciden cerrar el estrecho de Hormuz? Estamos en una cuestión de seguridad nacional realmente. Entonces, esto es una cuestión absolutamente estratégica como país, y que no podemos seguir demorando toda esta transición agroecológica porque nos estamos jugando mucho. Entonces, bajo esta idea, pues liderados por el Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, nos juntamos diferentes cooperativas de la economía social y solidaria de nuestra ciudad para presentar este proyecto. Bueno, cooperativas relacionadas con todo el tema de la logística, la ciclologística, el desarrollo de herramientas de software para el desarrollo de plataformas digitales y la comercialización, Neiker como socio tecnológico, y bueno, pues aparece también ahí la Diputación Foral de Álava, que tiene un papel realmente pequeño ahora, pero que lo que queremos es que después de estos 4 años de proyecto LIFE, que es lo que es la convocatoria en la que nos presentamos, pues la Diputación realmente tenga un papel importante en cuanto a cómo continúa todo esto, ¿no? Que este esfuerzo no se quede en el aire. Entonces, lo que hemos planteado, CROPS es un acrónimo en el que, bueno, pues la descarbonización del sistema agroalimentario, pues tratar de generar un circuito corto
en el entorno de la ciudad, en este anillo marrón de la ciudad, basado en tres ejes principales, ¿no? Que serían la producción, la distribución y el consumo. Para el primero de los ejes, la producción, nos asentamos en esta idea de los espacios test agrarios, que principalmente en Francia y en Canadá es una idea que lleva ya como bastantes años y que se está utilizando como una herramienta para poder facilitar, digamos, todos estos procesos de relevo generacional que tanto están costando, ¿no? Un espacio test agrario es un espacio de protoemprendizaje que lo que busca es generar un espacio de seguridad para que personas que quieren incorporarse dentro del sector primario pues lo puedan hacer en un ambiente en el que no tengan que hacer grandes inversiones que hipotequen su vida, porque sabemos que el grado de fracaso, entre comillas, de las iniciativas que comienzan es muy grande. Entonces, pueden probar aquí su modelo de negocio y si sale mal, pues no han invertido una gran cantidad de dinero, solo es el tiempo y la experiencia que se llevan por delante. Entonces, este espacio test agrario tiene dos ubicaciones. Una es en el norte de la ciudad. Para la gente que conozcáis Vitoria, es el proyecto de Basaldea, que es un proyecto que lo que busca es hacer un emprendizaje a través de producción hortícola biointensiva. Y luego en el sur de la ciudad es otro espacio de unas 100 hectáreas aproximadamente que estamos gestionando desde Sustraya como cooperativa, en el que pues, ponemos en marcha otros 5 modelos productivos que ahora voy a pasar a explicar. Como innovaciones sociales que no existen en los espacios test europeos ni en los canadienses, metemos dos variables que son importantes. Por un lado, la introducción de técnicas de agricultura y ganadería regenerativas como una manera de ganar eficiencia y mejorar la producción. Y por otro lado, la perspectiva de economía social y solidaria, porque lo que fomentamos es que el emprendizaje no sea individual, sino que lo que queremos es potenciar que el emprendizaje sea colectivo. Entonces lo hacemos un poco de esta manera lo que decía. Entonces, este espacio test agrario hemos diseñado un itinerario en el que en la primera de las etapas es una formación. Tras esa formación pasan a una segunda etapa que es el testaje y la tercera fase que sería ya el emprendimiento en caso de que la fase de testaje pues la superen de manera satisfactoria. En esta primera fase que es la formación, damos formación a las personas interesadas en 6 agroecosistemas diferentes. Por un lado, producción hortícola biointensiva, producción hortícola extensiva, más adaptada a las características de nuestro territorio, más mecanizado, tractores, etcétera, cultivos extensivos de secano, forrajes, fruticultura en un modelo agroforestal, ganadería diversificada y silvopastoreo. Bueno, aquí son imágenes de las parcelas que tenemos en la parte de abajo. El sur de la ciudad, bueno, el término municipal de Vitoria tiene 12.000 hectáreas agrícolas. Estamos ahora también en un proyecto de caracterización de cómo son esas 12.000 hectáreas y qué perspectiva o qué transición agroecológica podríamos hacer en todas ellas. Y en el sur, pues tenemos otras 14.000 hectáreas de bosque que se encuentran completamente abandonadas en este momento. Este bosque, prácticamente su totalidad es monte de utilidad pública o son comunales, porque hay muchas juntas administrativas que todavía hacen un manejo de mano común sobre todos estos territorios y la verdad es que lo que nos permite es imaginar pues, un escenario de generación de empleo muy grande. O sea, hemos calculado que aproximadamente necesitaríamos como unas 8.000, 9.000 UGMs de ganadería para poder hacer una gestión sostenible de toda esa masa forestal y sobre todo evitando una de las preocupaciones de las entidades menores, de los pueblos pequeños que están dentro de Vitoria, que es pues todo el riesgo de incendios, que como estamos viendo a lo largo de todo este verano es uno de los grandes dramas de nuestro país, ¿no? El abandono del medio rural y de las masas forestales. Entonces, esta formación que estamos haciendo es una formación de unas 650 horas. El coste que estamos sacando para nuestros alumnos es de 85 euros por toda la formación y el acompañamiento posterior que sale detrás, en el que se dan formaciones en todas estas áreas que estábamos comentando, pero no solo desde un punto de vista técnico, sino que también estamos incorporando mirada de economía social y solidaria, es decir, cómo fomentar el cooperativismo, cómo se constituye una cooperativa agroecológica y luego también otras herramientas que nos son absolutamente fundamentales relacionadas con la gestión de grupos, con la gestión de conflictos, porque venimos de una educación muy individualizada y en cuanto queremos montar cooperativas, pues los golpes que nos llevamos en cuanto a la gestión grupal suelen ser bastante fuertes. Entonces esta es una parte fundamental para nosotros.
Bueno, esto es lo que os comentaba. Son 4 promociones las que vamos a realizar. Hemos hecho 2 promociones ya. En la primera de las promociones aparecieron 16 personas. El año pasado 6 y se encuentran en diferentes fases, ¿no? Una vez que han pasado estos 6 meses de formación, tienen que presentar un proyecto con su modelo de negocio. Una vez que lo aprueban, pasan a la siguiente fase, que es el testaje. Entonces, o bien de manera individual o bien de manera colectiva, prueban su modelo de negocio en los terrenos que tenemos disponibles. Nos estamos encontrando, se nos está cayendo un mito de que en la agroecología decimos que tenemos dificultades en cuanto a acceso a la tierra y nos estamos encontrando con todo lo contrario, que nos está llegando muchos productores que se jubilan, que entienden el proyecto y nos quieren ceder tierras para que luego la gente joven pueda incorporarse, de que tenemos un potencial súper grande en cuanto a los comunales que están abandonados, o sea que hay muchas oportunidades de incorporación de la gente dentro del sector. Y cuando han pasado esta fase, pues tienen un año en el que les damos un asesoramiento continuo a todos los alumnos para que tengan el apoyo necesario para resolver las dificultades que van teniendo en la fase de testaje. Y si todo va bien, el siguiente paso ya es el emprendizaje, el darse de alta de manera profesional y hacer ya un emprendizaje profesional. Resumiendo muchísimo toda esta parte de la producción, segunda de las patas sería la logística. Entonces, hay diferentes cooperativas en la ciudad que por un lado hacen ciclologística y que por otro lado están vinculadas a todas las redes internacionales relacionadas con Open Food Network, imagino que conocéis, y que desarrollan toda esta logística. Es un proyecto de Life, todo el conocimiento, todas las plataformas digitales, todo el software que estamos desarrollando va a estar abierto para que cualquier ciudad en el mundo lo pueda utilizar de manera, no sé si del mundo o de Europa, no sé ahí dónde nos deja Life. Pero los compañeros de Eraman lo que están haciendo es desarrollar esta plataforma digital en la que poder tener disponible el producto tanto de nuestros alumnos como de cualquier productor a la vez, sea convencional, ecológico, agroecológico, regenerativo o toda la salsa que tengamos ahí de etiquetas, pueda colocar ahí su producto y de esta manera la gente de Raman lo que hace es una recogida exterior para acopio dentro del modelo Food Hub y desde ahí hacer esa última milla, ¿no? Digamos, esa distribución más capilar dentro de la consolidación y distribución dentro de la ciudad. Lo planteamos a diferentes niveles. Por un lado, bueno, esta gente habla del peer-to-peer, ¿no? Desde el consumidor final al productor que haya una conexión directa, pero la segunda fase es trabajar con el canal Oreca en general en la ciudad para que utilicen también esta plataforma para hacer todos sus pedidos. Y la tercera de las patas es trabajar la compra pública responsable, que en este caso tenemos programados ya en las próximas semanas el pensar con la administración, en este caso con los comedores municipales, cómo poder hacer este escalado, porque realmente, pues cuando nos encontramos con el interventor, cuando nos encontramos con pues, los diferentes responsables de los comedores, o sea, tenemos que dárselo muy masticado. O sea, hay que trabajar bien todo el tema de los pliegos de contratación, hay que trabajar muy bien todo el tema de acopio, hay que trabajar muy bien toda la parte de limpieza de producto y de entrega directamente a las personas cocineras, etcétera, y es en ese punto en el que nos encontramos ahora. Esta es la página por si queréis echar un vistazo. El nombre que queremos que se quede es Aleco, como proyecto que se quede al final, diferentes imágenes de los procesos formativos. Termino muy rápidamente, bueno, nuestras vacas en el monte. Que bajo esta mirada de gestión agroecológica del territorio todo esto no es posible si no garantizamos una serie de infraestructuras que son absolutamente imprescindibles para el escalado de la agroecología. Entonces estamos desarrollando algo que es una especie de oxímoron, que es un polígono agroecológico, porque hemos conseguido un espacio en el que nos dejan pues, hacer un montón de cosas que son necesarias, ¿no? Entonces, estamos poniendo en marcha una cooperativa que hace limpieza y envasado de las legumbres para que las personas productoras puedan llevar ahí su producto, hacer la limpieza, mejorar el packaging y hacer una venta mucho más directa con un valor añadido. Hemos hecho también una sala para el sacrificio de aves. Teníamos que hacernos 2 horas para llevar las aves para su sacrificio hasta Tafalla para poder hacer esto. Y hemos conseguido, tras una pelea gordísima de 2 años con el gobierno vasco y con Sanidad, un módulo para poder hacer el sacrificio de unas 14.000 unidades de aves a lo largo del año. Se ha creado una pequeña cooperativa que hace todo este servicio de transformación.
Toda otra parte más con la colza y con el girasol de extrusión para la obtención de aceites y de esa manera también conseguir mayor valor añadido. Somos una potencia cerealista y patatera a nivel mundial, pero no tenemos ni una hogaza de pan producida con la harina de nuestro territorio. Entonces estamos trabajando en la recuperación de variedades tradicionales de trigo y por medio de este pequeño molino lo que tratamos de fomentar es dar un valor añadido para animar a los productores convencionales a que a través de este proceso obtengan un valor añadido más grande que permita favorecer esta transición agroecológica hacia una producción eco. Estamos también trabajando con un grupo de mujeres migradas en el desarrollo de una cocina obrador para que en el futuro pueda servir de ese catering que pueda abastecer a los comedores municipales y en primicia mundial. Estamos también desarrollando ahora una biofábrica comunitaria. Nos preocupa muchísimo todos los procesos de fertilización del suelo. O sea, la fertilización desde un punto de vista orgánica, ecológica, no puede ser echar un montón de mierda ahí que ha estado podrida durante no sé cuántos meses en el suelo y esperar que nuestros cultivos produzcan, sino que tenemos que hacer un salto también de escala en cuanto a los conocimientos agronómicos de cómo hacer una fertilización, apostando por bioinsumos, apostando por la microbiología del suelo, apostando por quelatos, apostando por muchos procesos que nos preocupan, porque si queremos escalar la agroecología, ¿de dónde vamos a obtener toda esa fertilidad que necesitamos cuando ya no tenemos ganadería, cuando no tenemos compost de buena calidad, etcétera? Para mí es absolutamente imprescindible el trabajo que está haciendo Eduardo Aguilera aquí, un poco de todo el tema de cierre de ciclos de fertilidad y entender cuáles han sido nuestros procesos históricos de fertilización del territorio y eso es aplicarlo a lógicas comunitarias para que podamos producir fertilizantes para que esta transición agroecológica pueda suceder. Y creo que así de manera súper rapidísima. Bueno, este es el curso que empezamos ya ahora en breve y la tercera promoción que comenzará en febrero. Me da una pena terrible que con todo el mogollón de gente joven que había aquí, que yo les quería vender esta formación y que se vinieran a vivir a Vitoria y todo lo demás, pues se hayan pirado. El viernes a la tarde, es lógico, me parece absolutamente normal. Gracias. O sea, necesitamos gente joven. Estamos trabajando en alojamiento para que la gente pueda venir a hacer la formación y pueda instalarse dentro de nuestro propio territorio. Así que nada, muchísimas gracias, un placer y seguimos adelante con todo esto. Pues muchas gracias, David. Bueno, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero no quería cortar porque yo creo que hay cosas de 5 minutos más, creo que no van a ninguna parte. Y bueno, pues tenemos 15 minutos más o menos de discusión. Bueno, quizá animo también a que podamos también utilizar esta parte de la discusión, pues un poco también para, si queréis hacer alguna reflexión final, no solamente que terminemos siempre, yo creo que David ha ofrecido muchas respuestas con casos prácticos, también no siempre enredarnos en problemática, sino quizá en cómo colaborar, en iniciativas, cómo eh, pas- cómo vamos a evolucionar en el futuro a partir de ahora. Es decir, que tratemos de ser constructivos y propositivos, ¿no? Hay ideas comunes que se han repetido durante todo el día, food hubs, logística, redes, etcétera. Bueno, pues quizá también eso, que podamos establecer colaboraciones. Eh, Comentarios, preguntas. Eh, Pablo, por favor. No quiero monopolizar, si alguien más quiere. Hola. Bueno, pues lo digo así, a capela, Te lo he digamos. puesto aquí. Ah, Muchas gracias, David, por la presentación, muy interesante, realmente. Me preguntaba, tengo una pregunta y una invitación. La pregunta es relacionada con la cooperativa y la figura de la cooperativa, porque tradicionalmente en España, en Álava yo lo he visto, las cooperativas tienen un rol muy diferente. Las cooperativas han sido el vehículo de la Revolución Verde, a los productores le daban una receta con lo que tenían que aplicar y todos los bidones atrás y después se los descontaban. Entonces tenían esa connotación y ustedes usan el concepto de cooperativa que tal vez en vasco tenga otro nombre. Para promover la agroecología y me interesaba saber cómo han cambiado, están tratando de cambiar esa imagen de la cooperativa.
Y luego una invitación, porque hoy tuvimos una discusión muy breve, pero muy interesante, sobre los problemas que tú encuentras con el concepto de agricultura regenerativa y cuáles son tus ideas para avanzar hacia una definición un poco más orgánica. Perfecto. Vamos respondiendo así. Bueno, y luego invitaros que si esto es eterno, si apetece unas cañas o comentar luego estas dudas, encantadísimos, vamos. O las cosas que se queden pendientes. Sí, pero lo que comentaba antes, el tema de las cooperativas yo creo que en España ha estado muy vinculado a la comercialización. Pero nos estamos llevando la sorpresa de que estamos rascando en el pasado y de repente estamos viendo que también existían esas cooperativas en cuanto a la producción. Y hemos descubierto que en los años 50, en el condado de Treviño, por ejemplo, 18 familias de un pueblo decidieron juntar todas sus tierras, tenían 18 tractores, vendieron 12 de ellos, se quedaron con unos pocos, se compraron algunas cosechadoras y decidieron hacer una cooperativa de producción. Y hemos ido tirando de ese hilo y nos han aparecido más ejemplos en Navarra, en Burgos, etcétera. Entonces, hay un sustrato histórico que yo creo que es importante recoger y adaptar o actualizar todas estas ideas a todos estos criterios más relacionados con la economía social y solidaria, con otros modelos, ¿no? Y creo que esa parte es la que queremos desarrollar y la que estamos queriendo potenciar, bajo esa mirada de economía social y solidaria. Yo creo que por ahí puede haber muchas claves. Voy a ser muy honesto. Nos estamos llevando unos golpes impresionantes, o sea, nos está costando mucho, o sea, no tenemos una cultura cooperativa y vengo de un país en el que tenemos la mayor cooperativa del mundo, etcétera, pero en el agro es difícil porque se ha perdido completamente esa cultura de la cooperación, ¿no? A pesar de que en el imaginario todavía existe el ausolán, las veredas, todo este tipo de cuestiones más relacionadas con la gestión comunitaria del territorio, ¿no? Tenemos mucho que aprender y está costando mucho porque nuestros alumnos, a pesar de que quieren trabajar en colectivo, o sea, es muy difícil salir de los esquemas individuales que tenemos insertos en la cabeza. O sea, el capitalismo lo tenemos aquí dentro, metido en la cabeza, y eso es un problema muy gordo a la hora de plantear transiciones. Con respecto del tema de la agricultura regenerativa, a mí es un tema que me preocupa mucho y estamos ahí en esa pelea porque creo que sobre todo en el norte de Europa viene una visión mucho más tecnológica y mucho más impulsada por la gran agroindustria que está viendo, pues como bien decías esta mañana, la oportunidad, ¿no? De encontrarse con un conjunto de técnicas que funcionan muy bien, pero que se ha desprovisto completamente de toda la parte política que para nosotros es absolutamente fundamental, ¿no? Y sobre todo que está sirviendo de caballo de Troya porque en la agricultura regenerativa no están teniendo la valentía de posicionarse políticamente donde quieren estar. Y creo que esa es absolutamente la clave en estos momentos, ¿no? Entonces, en esa indefinición, y por indefinición, yo me mojo directamente, o sea, creo que no puede haber una agricultura regenerativa en España, en Europa, si no parte de una base de certificación ecológica. Y no se están queriendo posicionar desde ese punto de vista. Y hasta que eso no pase, pues nos vamos a encontrar con situaciones como lo que está pasando ya en nuestro propio territorio. En Álava ahora mismo, esa cooperativa de comercialización, Garland, que es la que monopoliza toda la comercialización de producción convencional de cereales y de patata, ya ha llegado a un acuerdo con PepsiCo para que la compra del 100% de la producción de trigo y de patata alavesa, ofreciéndoles a cambio la transición hacia una certificación de agricultura regenerativa que permite la utilización de fitosanitarios. Y es más, han llegado a un acuerdo con Yara para poder comprar abonos nitrogenados sintéticos, pero de baja huella de carbono, con lo cual ya tienen todo el paquete perfecto. Y en nada, el año que viene, pues vamos a tener el mercado inundado ya de producto certificado regenerativo, con glifosato, con todo el paquete de fitosanitarios que venía de la producción convencional. Una especie de integrada, pero mejorada de alguna forma, ¿no? Con un marketing verde absolutamente escandaloso. Y para mí lo que es escandaloso es que pues ahora mismo a nivel de Europa no haya un posicionamiento fuerte de decir necesitamos establecer un cortafuegos, la certificación no es lo ideal, pero yo sí que apuesto por una certificación pública. Y en este caso creo que a nivel de España tenemos muchos ejemplos de certificaciones públicas que funcionan muy bien y que están participadas de las personas productoras y creo que esa es un poco la vía. Pero si no ponemos ese cortafuegos, por ahí se nos van a meter absolutamente con todo.
Y eso pues es un problema muy grave, porque hay mucha gente que está apostando por la regenerativa bajo esta mirada agroecológica, pero que no es la mirada de la agroindustria. Y si no somos capaces de ser valientes y poner cortafuegos, el término quedará cooptado. ¿Más preguntas, Javier? Bueno, o sea, capela, quizás. Pues nada, bueno, a mí me ha parecido fantástico, me ha parecido lo más próximo a aquello que me imaginaba como un sistema, un esbozo y un impulso a un sistema agroecológico alimentario local, territorializado, etcétera, etcétera. Bueno, tú dices que os habéis dado muchas leches con el tema cooperativo, pero a mí me parece una maravilla que lo hayáis conseguido. O sea, creo que el sustrato también cultural que existe en Euskadi hace que eso, a pesar de que se haya perdido una parte, pero también hay una cultura de lo colectivo y de lo común un poco mayor que en otros lugares. Entonces, bueno, te quería comentar, bueno, porque evidentemente el proyecto LIFE algún día finalizará, se podrá a lo mejor conseguir otro LIFE 2, etcétera, etcétera. Pero claro, habéis trabajado, me imagino, mucho en la concertación entre instituciones en aras de la continuidad del proyecto Cara al Futuro, porque hasta que pueda autosostenerse financieramente, a pesar de que está muy bien planteado, pues siempre... ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué respuesta habéis tenido de las instituciones? ¿Qué posibilidades hay de continuar? Etcétera, etcétera. Y bueno, y mucho ánimo, porque me parece un proyecto fantástico, con ganas de visitarlo. Cuando queráis, os bienvenidos, deseando compartir el espacio. No lo sé, o sea, porque las últimas noticias con respecto al futuro de la convocatoria LIFE en Europa son bastante negras. Hay muchas ganas de cargárselo y hay mucho... Bueno, las noticias parece que no son muy buenas en ese sentido. Entonces, estamos haciendo un trabajo de incidencia política muy fuerte. Ayer tuvimos el honor de estar en el Congreso de los Diputados precisamente hablando de todo ese tipo de cuestiones y solicitando, o sea, la ayuda pública. O hay una apuesta de la administración fuerte realmente por todo esto, o si no, o sea, nuestro futuro va a estar bastante complicado. Ahora mismo el gobierno vasco ha sacado un plan para el relevo generacional en Euskadi, no contempla nada de lo que estamos haciendo y no tiene mucha pinta de que vaya a ser contemplado. Entonces lo que estamos tratando de hacer o de impulsar es que desde la propia administración local, en este caso desde el ayuntamiento, sea una política pública que se asuma desde el municipio y que pueda ser apoyado desde ahí. Y luego por otra parte, y ahí sí que os pedimos ayuda total, o sea, creo que tenemos que hacer un trabajo de incidencia política muy fuerte a nivel del gobierno. O sea, tenemos que presionar, bueno, nosotros estamos dentro de la RETA, dentro de la red de espacios test agrarios, presionando para que esto sea una política pública. O sea, no solo en cuanto a los espacios test agrarios, sino también toda esta otra parte del extensionismo agroecológico. Yo insisto, o sea, tenemos que planificar la transición. O sea, no podemos dejar esto en manos del mercado porque es que no va a suceder. Entonces, o presionamos fuerte para que las comunidades autónomas, para que el gobierno nacional haga una apuesta seria de política pública con respecto a todo esto, o va a ser súper difícil, porque realmente somos pequeñas y no tenemos una fuerza y un músculo financiero muy grande que lo pueda hacer, ¿no? También nos estamos encontrando con que dentro de este cooperativismo histórico que hay en el País Vasco entienden perfectamente este problema tan grande, ¿no? que tenemos a nivel de país. A mí me preocupa mucho que, o sea, nos encontramos con mucha gente muy preocupada con toda la transición energética, pero qué poco se habla de la transición agroalimentaria y de lo importante que es, ¿no? Entonces, pues bueno, pues dentro del cooperativismo vasco sí que hay intención de apoyar esto, de impulsar esto, de, por ejemplo, pues los comedores de la industria pues sean abastecidas dentro de este consumo agroecológico de proximidad, etcétera. Yo creo que, o sea, la parte pública para mí sería lo ideal, pero yo creo que también no tenemos que olvidarnos de que también dentro de, dentro de otros sectores más relacionados con la industria, etcétera, pues podemos generar ahí procesos de alianzas que puedan ser interesantes, ¿no? Y ahí hablábamos del caso de Valladolid, por ejemplo, antes, yo creo que ahí habría un potencial bastante grande, bueno, de pensar también en los comedores, al final es que todo el mundo comemos por lo menos 3 veces al día, entonces o sea, apostar un poco por eso, ¿no? Por esas necesidades. La responsabilidad social corporativa de muchas empresas puede ser un arma de doble filo, pero ¿por qué no intentarlo también, ¿no? Para potenciar esta compra. José Luis Sánchez.
primero, felicitarte, David, me ha encantado la presentación, de verdad, porque cuando en la academia creciéndose bastante, digamos, está lo conceptual y lo teórico de que estas cosas se pueden llevar a cabo con sensatez, con realismo y sabiendo manejar los condicionantes que hay alrededor de todo esto que han salido aquí de forma reiterada durante todo el día, pues es estimulante, ¿no? Creo que eso es fundamental. Segundo, me ha gustado, esto es una pequeña capricho de geógrafos, esta mañana cuando puso Pablo la definición de bioregión, comentábamos entre los geógrafos, es la definición de comarca perfecta. A lo mejor bioregión es más cool como concepto y comarca suena un poco aldeano con y tal, o a localismo, a provincialismo y tal, pero no es la definición de comarca, que es algo que viene no está Pedro Tomé, no viene de los años del hipismo, viene de Vidal de la Blas, de la geografía regional de los años 20 y los años 30, de los géneros de vida, los modos de vida, y a lo mejor algún antropólogo dice que alguien antes que Vidal de la Blas hizo algo de eso, pero nos sentimos muy cómodos en ese marco porque ahí entendemos las cosas mejor, entendiendo que nunca, que este problema del que no hemos tenido ocasión de debatir lo suficiente sobre la delimitación de las dos regiones, que creo que podemos en Alisos era el objetivo, uno de los objetivos fundamentales, no lo hemos acabado de perfilar, esperamos que haya un nuevo Alisos y trabajaremos en esa dirección, pero si nos ponemos a pensar en comarcas, creo que entendemos todas las cosas, al menos los geógrafos y la gente interesada por el territorio de una manera un poco más clara, y la gente del medio rural también, porque es un elemento de adscripción, vamos a decir, identitaria bastante comprensible por todo el mundo que se mueve allí. En cambio, hablarle a la gente de bioregión y no saben muy bien de lo. Ahora, todo lo que el prefijo bio, pues la verdad es que tiene más mercado. Entonces, bueno, esa es la segunda capricho de geógrafo. Y la tercera, que es la pregunta o la valoración principal, los proyectos que has presentado, que están todos, digamos, desde el punto de vista de la red de valor y de valores o de la cadena de valor en el ámbito de la producción. Cosa que obviamente todo tiene que nacer de ahí. Pero, como hemos comentado también a lo largo del día, hay que acabar comiendo. O sea, la materialización de la transición alimentaria no existe si no la gente en los comedores, etcétera, etcétera. ¿Cómo está? ¿Qué salida estáis pensando dar, o se está pensando dar, o estáis buscando para estos productos, estos alimentos que se están produciendo en estos, bajo el marco de esta cuestión? Creo que sin eso, pues proyectos de producción, eso en las entrevistas sale, todo el mundo dice, no, producir no es un problema, el problema es vender. Y vender a precios que sean justos, que sean equitativos, que sean asequibles y todas esas cuestiones que hemos debatido hoy día. Y eso sí me gustaría que lo precisaras un poco. Y luego, bueno, ya como una última cosa, hablamos de las políticas públicas y las distintas escalas, etcétera, y criticamos a la Unión Europea, pero la Unión Europea financia el programa LIFE, financia estas cosas, donde nos movemos en buenas contraposiciones que planteábamos esta mañana y de las que no podemos escapar. Y efectivamente ahora todo lo que parece que viene en las políticas de índole territorial de la Unión Europea, y no solamente en esta en el LIFE, sino en la política regional y de cohesión, que parece que va a dar un giro sustancial, mayor recentralización, menos contacto con los actores sobre el territorio en todos los aspectos, a pesar de que se ha demostrado que las place-based policies son lo que funciona en los distintos ámbitos, y ahora no sabía que también una iniciativa como LIFE estaba en cuestión. Nada más. Muchas gracias, José Luis. ¿Qué pensáis hacer con esta? Muchas gracias. Yo he comenzado hablando de ordenación del territorio, o sea, creo que es un espacio que debería más geógrafos trabajando en toda la cuestión relacionada con la ordenación del territorio, que muchas veces se queda en manos de urbanistas y en manos de ingenieros agrónomos, y yo creo que la mirada de los geógrafos es absolutamente fundamental. Claro, tantas cosas que quería comentar que muchas se quedan en el aire, y en toda esta parte de la comercialización ahí estamos haciendo un trabajo muy fuerte. Se ha hecho un estudio de mercado con respecto a cuáles son las... Claro, o sea, es que Vitoria, o sea, realmente pues está en el centro del territorio y está todo el territorio a disposición para producir para la ciudad. Es casi excepcional después de una bioregión donde todo el mundo tiene claro dónde está la producción y dónde está el consumo, pero eso, claro, no es lo habitual. Claro, y entonces es que en teoría es muy fácil, porque es que está, o sea, porque es que existe una demanda muy fuerte de producto agroecológico, vivimos en una ciudad en la que la conciencia medioambiental y política es muy alta,
y que hay una clase media en números que es apabullante, que quiere eso. Entonces, lo que estamos ahora trabajando es en cómo facilitárselo. O sea, hay un segmento de la población, 40 años hacia arriba, con alto poder adquisitivo, con alta conciencia, que lo que no tiene es tiempo. Pues organicemos plataformas digitales que lo que hagan es hacer acopio de producto para llevárselo a su casa directamente en bicicleta, que lo van a pagar, porque es que los costes nos salen razonables, nos sale un coste alrededor de 5 euros, entre 5 y 10 euros el que te lleven toda la comida a casa, en una plataforma digital en la que hay todo. Esa es otra de las cuestiones que también quería comentar. Nos encantaría que todo fuera producción ecológica, gente alta, rubia, RH negativo, euskaldunes y tal y cual. Eso sería una distopía horrorosa. Entonces tenemos que acopiar lo que hay. Y lo que hay es producción convencional, también hay producción ecológica, pero también hay producción convencional. Y hay una parte que nos parece de oportunidad, que es productores convencionales. Abrimos esta plataforma, abrimos este canal, pero con el compromiso de que en 5 años hacéis una transición hacia modelos de producción agroecológica. Y además os acompañamos. Creo que hay una oportunidad ahí bastante importante de facilitárselo. Y evitar un poco estas dicotomías de agricultores buenos contra agricultores malos, que al final son un desastre y que nos están llevando a estancamientos que no son nada deseables en los territorios. Entonces, esa parte de comercialización que otra vez mueve a la producción es mi debilidad profesional. Trabajarlo con el consumidor individual en casa. Pero por otro lado, hacer un trabajo también con el canal Oreca. Hay muchos restaurantes que quieren este producto, pero que no tiene facilidad para poder acceder a él. Hay comedores como la Mercedes, como la Michelin, que tienen un consumo súper fuerte y que también estarían dispuestos a participar de esto, pero se lo tenemos que dar muy fácil. Y luego está toda esta otra parte de compra pública. Tenemos bastantes comedores municipales que depende del municipio ni de nadie más y quieren hacerlo, pero es que ahí tenemos que nuevamente, y creo que aquí estáis haciendo un trabajo interesante en Madrid en ese sentido, de generar cooperativas en el medio que sean capaces de dinamizar esos food hubs, de trabajar la planificación del consumo con la producción y de facilitarlo y llevárselo hecho. O sea, creo que ese es el trabajo difícil que realmente nos toca hacer ahora y que pues nos queda todo por hacer. En este caso lo interesante es que hay voluntad y que cuando cogemos los presupuestos municipales y vemos lo que se va a los comedores municipales, hostia, estamos hablando de un volumen económico importante. O sea, que tenemos que ser humildes y empezar por cosas igual muy pequeñas, pero sí planificar cómo hacer el escalado de servir todo ese producto, ¿no? Creo que hay una pregunta más. Por ahí Jorge quería preguntar. Y ya si queréis la última pregunta, si alguien tiene alguna pregunta más, ya dejamos esta como la última y ya estamos un poco cansados. Sí, nada, David, muchísimas gracias también, de verdad, me ha encantado. Placer conocerte. Quería simplemente, hay muchísimas cosas que he comentado y también como productor también tengo mucha curiosidad de cómo lo hacéis por allí. Por ejemplo, ¿no? Esto que has comentado de los que creemos en esta relación tan maravillosa animal-planta-persona en todos los procesos agroecológicos. Por ejemplo, aquí en Madrid no es posible, no sé si lo sabías. O haces verduras o haces animales, no puedes hacerlo todo. No sé cómo es en el País Vasco, tengo Igual, curiosidad. es igual. Es que en el norte de Europa sí que lo hay. Y es una pena, la verdad. Sí que me gustaría recalcar efectivamente Francia, sin duda seguramente sea el país de referencia. Lo conozco muy bien también. Y deberíamos no aprender francés, pero sí intentar hablar con ellos, que además es idioma latino, o sea que es verdad que deberíamos aprender más. Y está tan implicado todo esto del consumo y de la producción que incluso, no sé, a lo mejor por este chauvinismo que tienen ellos y tal, esos estereotipos, pero es verdad que incluso el partido del Frente Nacional, Marine Le Pen, el equivalente a Vox aquí, también apuesta por la agricultura ecológica, o sea, es un concepto que aquí nosotros no tenemos, siempre muy interesante. Y nada, quería saber si conocías a Javi Chávez. Claro, Javi está dentro del proyecto también. Vale, okay. La parte biointensiva la llevan ellos. Muy bien, entonces, vale, entonces, ¿quiénes sois? Fantástico. Y otra cosilla también, una reflexión grande, tampoco es una reivindicación grande de los productores también aquí en Madrid, de los pequeñitos, es que no sé si lo tenéis allí, pero creo que sí que existe en Cataluña, es un matadero móvil para poder hacer un recorrido.
sé si ojalá que llegue aquí a Madrid, porque es una cosa que también reivindicamos mucho. Y bueno, y lo último, bueno, decir también, antes hablaba de qué es la definición de agroecología, pues yo creo que ha quedado claro hoy, ¿no? Esta combinación entre la ciencia probada, demostrable y actual con los conocimientos antiguos. No todos los conocimientos antiguos son buenos, por supuesto. En la India quemar a las mujeres es tradición y eso no debe ser. Y bueno, la definición de vía campesina que también ha aparecido, ¿no? Con Wendelberg o Antier y tal. Y ya lo último para concluir, y gracias por también escucharme, yo como productor propongo una idea también para abordar esto del relevo generacional. ¿Por qué no se compran tierras? O sea, me refiero a algún, ¿cómo se dice? Algún banco o fondo de inversión, a un fondo perdido, lo que sea. Yo, por ejemplo, estoy alquilado. O sea, a mí me gustaría que se comprara mi tierra, pero no para mí, no tengo ese concepto de posesión, sino para que se quedara siempre en ecológico y siempre cultivada. Detrás de mí también a otras personas y yo como cualquier otros agricultores. O sea, eso también es una idea que podríamos desarrollar también aquí en España, que seguro que no es nada nuevo, pero existe en otros países, de comprar tierras para que se permanezcan siempre, siempre en ecológico y que las nuevas generaciones sigan cultivando y no se especule con ella. Pero claro, ¿quién compra mi tierra? Que están pidiendo 300.000 euros por hectárea en Madrid. Madre mía. Pues muchas gracias, Jorge. Pones un montón de cosas encima de la mesa súper importantes. O sea, yo voy a decir una cosa que para mí también es bastante clave. Para la transición agroecológica necesitamos abogados. O sea, necesitamos abogados que sean capaces de meterse con la normativa, de desmenuzarla y de buscar el resquicio legal por el que colarnos. O sea, nosotros tenemos la suerte de tener amigos que en su tiempo libre, abogados, dedican tiempo a todo esto y la verdad es que está siendo una llave absolutamente fundamental para, por ejemplo, poder meter animales dentro de los proyectos porque tenemos la misma normativa y tenemos los mismos problemas. Pero cuando abogados, gente que es capaz de buscar esos resquicios, se pone delante de esa documentación, o sea, se consigue. Y eso es otra pelea también con los sindicatos agroecológicos, ¿no? De decir, hostia, vamos a invertir en abogados, o sea, en gente que nos abra el melón, que muchas veces no tenemos capacidad como productores, ¿no? De meternos en todo este tipo de cuestiones. Yo creo que es absolutamente fundamental todo esto. Nosotros entendemos, o sea, no sabemos cuál es la definición de agroecología, para nosotros es proceso, o sea, es un proceso, o sea, porque si es finalista no lo entendemos muy bien, o sea, entonces dentro de ese proceso pues vamos a dar pasos en la buena dirección, nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, vamos a hacer cosas mal, igual un día tenemos que aplicar glifosato, yo qué sé, o sea, es complejo, ¿no? Pero cuando lo entendemos nosotros como proceso, como que de repente el cuerpo se nos relaja y no tenemos la presión de hacerlo tan perfecto todo, ¿no? Y es como, estamos aprendiendo a base de golpes y pues por ahí seguiremos. El gobierno vasco ya nos ha dicho que ni se nos ocurra pensar que vamos a conseguir nunca un matadero móvil. Bueno, ya vamos a hacerlo. En ese viaje al futuro que es visitar Orduña, pues en Orduña ya están un poco con ello y sí que han conseguido también un matadero colectivo. La gente de Calasca en Navarra también han conseguido el poder hacer un matadero colectivo. Bueno, igual lo del móvil, yo qué sé, si nos permiten tener acceso a, a infraestructuras colectivas, pues igual puede ser. Y totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que uno de los mayores errores de la humanidad en el siglo XX fue decidir que había que separar agricultura de ganadería. O sea, es loquísimo. Bueno, loquísimo no, era un negocio muy grande para algunos. Y yo creo que ahí tenemos que estar mucho en esa pelea, ¿no? De cómo volver a integrar agricultura y ganadería, porque es que si no... Nosotros decimos siempre que en un proyecto agroecológico, si no hay ganadería, el animal eres tú. Aún no sé si me he dejado alguna pregunta por responder. Bueno, pues yo creo que ya podemos
concluir ya, agradezco a las valientes y los valientes que os habéis quedado. Mis disculpas a David porque, bueno, No, ha sido tarde gracias. y no hay mucha audiencia, pero bueno, creo que tienen mérito los que os habéis quedado y, bueno, pues espero que al menos esto sirva como comienzo o continuación de discusiones y debates para el futuro, que ahí quede, en algún sitio quede de lo que hemos hablado hoy. Y ya está, no sé, Javier, si tú quieres decir algo, agradeceros de verdad el haber venido hoy. No, nada más. Concluye. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias.